Bienvenidos un día más aquí a vuestra casa, a este canal de YouTube de la Academia Santo Domingo. En este caso vamos a hablar de psicotécnicos. Existen dos tipos de psicotécnicos: los psicotécnicos de personalidad, que normalmente los hacen los psicólogos cuando vas a entrar a una empresa o cuando tienes que entrar a las Fuerzas Armadas o a, pues eso, sea Policía Nacional, o bien en tropa, marinerías, oficiales, lo que sea. Siempre tenéis un test de personalidad en este caso. Y luego tenéis, bueno, al igual que en Fuerzas Armadas, tenéis también un reconocimiento médico, el tema de los tatuajes, etcétera. Y luego ya están los psicotécnicos normales y corrientes, que sirven desde para administrativo, auxiliar administrativo, pues conserjes, celadores, pues en este caso tropa y marinería, etcétera, ¿no? Dentro de los test, en este caso psicotécnicos, tendremos de diferentes formatos. Tenemos unos, por ejemplo, de agudeza visual, en este caso, que son figuras que van girando, y a la vez que van girando, pues tienes que, en este caso, adivinar o decir cuál es la correcta según el giro, si es en un sentido o si es en otro. Ejemplo básico, esto. Vale, tenemos un triángulo en este caso, y en este caso, por ejemplo, los de actitud, en este caso, o percepción, en este caso, y percepción perceptiva, pues esto ves que es exactamente igual, ¿vale? El tetraedro es exactamente igual. Entonces tienes que ver en qué posición gira según los giros que te dé, pues, la figura. Sin embargo, tenemos otro, como las figuras irregulares, que puede ser esta, ¿vale? Que no son figuras regulares, que en este caso, cuando gira, obviamente, la siguiente posición, pues bueno, hay unas que son iguales, pero si te está haciendo así, uno tumbado, uno hacia arriba y uno hacia abajo, pues son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Esto es la diferencia entre un test donde haya una serie de figuras que se corresponden con, en este caso, pues figuras regulares, donde todos los lados son iguales, o figuras que no son regulares, aunque la base sí lo es, ¿de acuerdo? Entonces es un poco eso, tenemos una serie de figuras y tenemos que, en este caso, pues saber cuál es la siguiente. Test de memoria, pues te dan un texto y luego tienes que saber de memoria, pues si el perro era verde, es la matrícula del coche que te dieron, o el modelo del coche, o a quién iba a llamar, dónde era, qué país era, etcétera, ¿no? Son textos. Yo lo relaciono un poco con las películas estas de Sherlock Holmes, ¿no? Que tienes muchísimos detalles normalmente, y pues de los detalles luego pues te van a hacer pues una serie de preguntas, etcétera, ¿no? Luego tenemos los tipo test también, le damos la famosa lista de 1000 palabras, porque son palabras de la Real Academia, el diccionario de la Real Academia, pero son palabras como muy técnicas que en el lenguaje cotidiano nadie utiliza, y que en este caso pues te tendrás que saber esa lista de 1000 palabras más o menos para saber qué significa esa palabra, o te dejan un trozo o te dan la definición de la palabra, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer también, pues eso, el estudio de esa lista. Luego los trucos también para saber si son series matemáticas, pues pueden ser aritméticas o geométricas, y dentro de ellos la progresión de serie que hay, ¿no? Por ejemplo, los números de la tabla de multiplicar, ¿no? Estamos el 2, el 4, el 6, el 8, pues sabemos que sería, pues eso, en este caso una progresión. En este caso sabíamos que son las geométricas y las aritméticas, unas se suman números y las otras los números van multiplicados. Y luego se saca lo que es el término general, que esto lo damos en matemáticas, tanto en la ESO, bachiller o universidad, y a partir de ahí ya puedes calcular cualquier número de la serie, o sumando o restando, multiplicando, depende además de cómo sea esa serie general. Pues eso es un poco lo que tenemos que ver y lo que tenemos que aprender, y un poco los truquillos que hay para saber hacer exactamente todos los tipos de psicotécnicos básicos que hay. En el bloque de psicotécnicos, por ejemplo, aquí tengo pues la chuleta, ¿vale? Tengo aquí que los que se preparan, por ejemplo, para las plazas de oficial de bomberos, en este caso, ¿de acuerdo? Hemos preparado una vez, hace ya tiempo, pero sí, ya nos han aprobado. O sea, en este caso tenemos las de razonamiento verbal, en este caso, que significan que nosotros tendríamos la capacidad de abstraer, generar un modo constructivo valioso de una serie de palabras, ¿de acuerdo? Pues eso. Entonces, a partir de ahí, pues tienes que tener pues un bagaje, pues leyendo, sobre todo leyendo libros, que es cuando se adquiere ese bagaje, pues que te da un diccionario, un vocabulario rico para contestar esa serie de preguntas. Y luego el segundo bagaje sería estudiándote la famosa lista de 1000 o 2000 palabras, o palabrejas, como las llamamos cariñosamente en la academia, que te pueden llevar a saber esto. El razonamiento abstracto, pues lo mismo, la agilidad mental en este caso, para razonar palabras o no, además pues puede servir también para confrontar si una está bien o está mal. También dentro de esa lista de palabras
te pueden poner antónimos y sinónimos, es decir, ¿qué correspondería a lo contrario o al antónimo de blanco, que sería negro, ¿no? Al sinónimo, en este caso, de silla, pues bueno, pues depende, ¿de acuerdo? Pues antónimos, sinónimos, diccionario de significado de palabras un poco extrañas, etcétera. Y luego tenemos la rapidez perceptiva, en este caso, que son situaciones también complejas para ver cuál es tu capacidad de respuesta o qué harías. Si un amigo está en peligro o si uno incumple la ley, si lo vas a detener o no, ¿no? Esto es el típico examen el que ponen en las pruebas, además, una vez que apruebas, además, para entrar a Policía Nacional, donde te hacen una entrevista bastante curiosa, que la hemos preparado una vez en la academia, donde igual llega un hombre y te empieza a tirar pues bolitas de papel, a ver qué haces tú, si te paras, le insultas, le dices algo, hablas, no hablas, porque es tu jefe además el que te está entrevistando, o el psicólogo de la Academia de Policía, o bueno, te está explicando que estáis ahí en la escuela, allí estáis ya dados de alta y estáis haciendo la instrucción allí, en este caso en Zaragoza, y que si un compañero tuyo fuma porros y que eso es ilegal, si lo vas a denunciar o no lo vas a denunciar, porque si lo denuncias en este caso, pues bueno, el compañerismo queda por encima y por abajo, y si no lo denuncias, incumples la ley, ¿no? Pues estos son un poco las situaciones que os van a poner para saber exactamente qué hacer según vuestros principios, según vuestros valores y según el puesto al que habéis aprobado. Más o menos, luego está el típico serie de números que hemos dicho ya que son de razonamiento matemático, sumar, restar, multiplicar o dividir, o dejar también saber si hay fracciones, cuál es la siguiente fracción, etcétera. Figuras giradas, en este caso en el espacio, cartas, dominó, ¿de acuerdo? Donde tú vas a hacer igual, es una serie pero con números. Tengo por aquí además alguno. Aquí es de estos aquí, ¿vale? Que son los cubos estos. Los cubos estos no llevo. Además igual, ¿no? En este caso, pues son cubos de secuencias de números, va el 1, el 2, el 3, y a partir de ahí pues tenemos que saber si va el 6, el 5, el 4, y tenemos arriba y abajo y forman pues eso, o el ajedrez, o las cartas, o la baraja española, y saber cuál correspondería, si es el bastos, la sota, el rey, o si vamos a dejar uno, etcétera, ¿de acuerdo? Luego también combinaciones de memoria, es decir, números muy largos que tienes que repetir el primero o el segundo, o van jugando en series de 4, 6 o 8, que sería normalmente los niveles de lanzamiento verbal, el abstracto, la rapidez y precisión perceptiva, que es lo que se mide en un test, la inteligencia general y luego la memoria visual. Lo primero, en este caso, las pruebas para los psicotécnicos, cuando entramos en la Administración Pública del Estado, en este caso, normalmente lo que te van a pedir es inteligencia, concentración, comprensividad verbal, razonamiento, para cubrir las necesidades a lo que hayáis aprobado, ¿de acuerdo? Para desempeñar un buen puesto de trabajo, en este caso. Los exámenes normalmente no son los exámenes tradicionales que pueden hacer a cualquier empresa o a cualquier oposición, porque vosotros vais a estar de cara a, ¿vale?, el público, la gente, la ciudadanía, llamarlo como queréis, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, pues hay que tener un temperamento especial para hacerlo. ¿Qué pasa o qué nos influye negativamente a la hora de hacer un test en este caso? Pues obviamente en los psicotécnicos, sobre todo, el estado emocional que tengas el día del examen, el día que hacer el test, etcétera, ¿vale? La ansiedad, que hayas dormido bien, que tengas la suficiente cordura o confianza contigo mismo para saber que has hecho todo lo posible, que está bien. Yo recomiendo la tarde antes no estudiar, iros al cine, a dar un paseo, al balneario, desconectar totalmente, ya está hecho todo, ¿de acuerdo? No os recomiendo que toméis ningún ansiolítico, ningún calmante, ni absolutamente nada, simplemente pues es lo que hay, vais con toda la confianza del mundo y bueno, que se decida según lo que hayáis hecho, ¿de acuerdo? El agotamiento intelectual y físico con el que se suele ir al examen no es recomendable porque tienes que poner las X en una plantilla, tienes que saber cómo va la plantilla, no te puedes equivocar, que ha pasado mucha gente cuando llevabas a entregar no te da tiempo porque no lo has hecho correlativamente, etcétera. Entonces tienes que tener un descanso y una capacidad excelente para hacer bien este tipo de psicotécnicos y ir al examen totalmente lúcido, totalmente consciente, alegre, feliz de que vas a hacer la prueba y ya vas a descansar. Entonces, porque es un gran esfuerzo intelectual ir a una prueba de estas, debes de dormir mínimo 8 horas la noche anterior, descansar, no tomar bebidas excitantes, ni tés, ni cafés, ni Coca-Cola, ni Red Bull, ni nada de esto, etcétera, ¿de acuerdo?
Y luego, pues poco más, ¿no? Hay gente, bueno, también podemos hablar de los tipos de opositores, hay gente que se lo prepara muy bien, hay gente que va a probar suerte, hay gente que no tiene ni idea de a qué va, pero bueno, me voy a presentar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? El examinador tenéis que leer muy bien el examen, nuevamente, son varios folios, aunque tardéis 10, 12, 15 minutos, pero hay que leerlo bien para saber qué os pide, qué no os pide. Si tenéis alguna duda, pues si hay que hacer alguna aclaración, levantáis la mano, porque todo eso se dejan 5 o 10 minutos antes de que empiece la prueba, ¿de acuerdo? Durante la prueba, pues estar tranquilos, serenos, confiantes, alegres, felices, etcétera, concentrados, vuestro material, si os dejan lápiz, papel, si os dejan una goma, si os dejan no sé, calculadora, etcétera, ¿vale? O no lo sé, depende de la prueba, etcétera. Cuando llega al final del mes, de eso, el principio, las contestaciones, si os da tiempo a repasar, si no, es mejor que no repaséis, si estáis muy nerviosos, etcétera, que os dé tiempo. Es decir, en este caso, por ejemplo, administrativos del Estado, ¿no? Tenemos como las dos partes, la primera parte que es pues todos los bloques menos el de informática, luego tenemos el bloque de informática y luego tenemos el supuesto. Pues más o menos unos 35 minutos al primero, unos 20 al segundo bloque de informática y luego el supuesto unos 40. Por supuesto hay que leer, hay que hacer números, hay que anotar, hay que tal y tal, y tienes que estar relajados y tranquilos, ¿no? En este caso, el de policía exactamente igual, tenéis que coger aire y hacerlo conscientes y saber muy bien a lo que vais y sobre todo no poner nerviosos, porque el bacalao ya está echado y para fallar la prueba nerviosos, pues estar ese templado perfecto, imaginaros que ya habéis aprobado la prueba y que vais del futuro al pasado y estar ahí en paz y tranquilos. Estas eran un poco mis recomendaciones tras muchísimos años preparando esto. Nos vemos. Chao.